Hola, nuevamente estamos aquí en los consejos de la oruga y por lo regular cada vez que me siento a hablarles de libros, siempre es para decirles, estos libros tratan estos problemas, exponen estos temas, me gustaron por estas razones, por estas aventuras que viven los personajes, pero más allá de recomendarles cierto libro en específico, me gustaría esta vez hablarles de lo que los libros nos recomiendan leer. Porque eso sí, no nos habíamos puesto a pensar que también los libros nos sugieren leer a otros libros y pasa constantemente. Yo me acuerdo que cuando era estudiante en la Facultad de Letras y leí por primera vez María de Jorge Isaac, en una de las páginas, bueno, para los que nunca han leído María, es una novela, pues, asquerosamente romántica desde mi punto de vista y demasiado empalagosa, pero hay otros que estoy seguro que les va a encantar María, la trágica historia de esta chica que sufre epilepsia y que vive pues triste porque se va el amor de su vida. Efraín es un chico del cual se enamora y que pues desgraciadamente se va a estudiar medicina y pues mientras está Efraín estudiando ellos empiezan a mandar cartitas, pero pues Efraín ignora un montón de cosas que le están ocurriendo a la pobre de María. Pero bueno, les decía, María cuando está con Efraín disfruta mucho de los paseos por el campo y entre esos paseos también les agrada mucho leer un libro de Bernardino de Saint-Pierre que se llama Pablo y Virginia, y creo, espero no equivocarme, creo que también leen una novela del vizconde René de Chateaubriand que se llama Atala, que es una historia también cortavenas, se la recomiendo mucho, es como un antecedente de Pocahontas, algo por el estilo. Pero esta vez les quiero hablar de 5 libros específicamente que nos recomiendan leer otros libros. El primero de ellos, pues, como ustedes ya lo saben, es El Quijote. Todas las cosas que nosotros leemos, o sea, después del Quijote no hay, dicen por ahí, no hay nada nuevo bajo el sol. Y sí es verdad, y es verdad eso, porque más allá de la historia de Don Quijote, peleándose con los molinos de viento, con esos enormes gigantes de brazos extremadamente largos, estos ejércitos de carneros, estas princesas encantadas, estos yelmos, cabezas parlantes, cuevas llenas de secretos mágicos, ¿sí? Y princesas que han sido, pues, hechizadas malévolamente. Don Quijote nos ofrece leer, por ejemplo, un libro clave que, de hecho, Don Quijote hay un momento en que va a imitar a este personaje. Me refiero al Orlando, el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. También nos invita a leer, de hecho, perdón, antes de decirles sobre el otro libro, en la primera parte de Don Quijote hay un momento en el que Don Quijote quiere imitar a Orlando, a uno de los capítulos de este personaje, cuando está en Sierra Morena y quiere arrancar árboles y destrozar rocas con sus brazos, etcétera, etcétera, que termina siendo uno de los episodios tan cómicos como todos los que hay en esa novela. Otro momento también en el que Don Quijote nos recomienda leer uno de los libros de caballerías claves en la novela es El Amadís de Gaula, al cual siempre va a estar citando y también va a estar imitando. Y por si fuera poco, nos invita también a leer, a acercarnos a un poema que, me acuerdo que cuando estaba morrito, me gustaba mucho ver una caricatura que pasaban que se titulaba Las aventuras del pequeño Cid, y es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? Contando, bueno, sus aventuras cuando era niñito, antes de convertirse en ese noble caballero que va a ser desterrado por una serie de dimes y diretes y chismes, ¿sí? Me refiero al poema del Cid. El otro libro que les voy a, que nos invita, mejor dicho, a leer otros libros es, seguramente ustedes lo conocen porque hay una adaptación muy buena, sí, muy buena, aunque el libro es mucho mejor. Me refiero a Las ventajas de ser invisible. En ese libro de un escritor norteamericano que se apellida Bosky o Bosky, no recuerdo muy bien cómo se apellida, se supone que Charlie, el protagonista,
o al menos así es como nos quiere hacer creer que se llama, en su clase de literatura lee varios libros, ¿sí? Se pone a leer En el camino de Jack Kerouac, se pone a leer Hamlet de William Shakespeare, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, se pone a leer también El guardián entre el centeno de Jerome Salinger, que por cierto, gracias a las ventajas de ser invisible, yo pude acercarme y leer El guardián entre el centeno, y créanme que es una de las novelas más exquisitas y más fabulosas que van a poder chutarse ustedes en la vida, ¿sí? Vale mucho la pena acercarse a ese texto. Incluso, por ejemplo, El Gran Gatsby de Fitzgerald, que tiene varias adaptaciones. Creo que la más reciente o de las pocas, de las últimas que se hizo, fue esta con Leonardo DiCaprio, que está pues más o menos así, pasable, pero vale mucho la pena. El tercer libro del cual les voy a hablar y que nos recomienda también leer otros textos, y si se dan cuenta, son textos clásicos, pero textos que están vigentes, que de una u otra manera la literatura y el cine nos ha tratado de acercar a ellos a través de todos estos personajes y situaciones modernas. Me refiero a la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, del cual hablaremos muy pronto, porque si recuerdan bien, hay un video por ahí sobre la panza del Teposteco, y se supone que si hablamos en su momento de los dioses aztecas, de los dioses prehispánicos, ¿sí? También tendríamos que hablar en su momento de estos dioses olímpicos, de estos dioses griegos, que después pasaron a ser parte del mundo romano y de todo en general. Les decía, en Percy Jackson y los dioses del Olimpo, las referencias a textos clásicos está desde el primer texto. Y el primer libro del cual hablan, y de hecho va a estar presente en toda la saga, va a ser Las Metamorfosis de Ovidio. Todos los personajes mitológicos, Medusa, las transformaciones de hombres en animales, en arbolitos y en lo que ustedes quieran, y la creación de superestructuras en el mundo griego, ¿sí? Va a estar en Las Metamorfosis y obviamente en Percy Jackson. El otro libro que también mencionan en esta saga es sin lugar a dudas, y es el meollo y el corazón también del asunto. Me refiero a la Teogonía de Hesiodo. En la Teogonía, si a ustedes les encanta todo lo que es el mundo, el ambiente griego de los dioses, y de todos contra todos, porque a estos dioses griegos cómo les encanta meterse en todos lados, ¿sí? Se transforman en cisnes, se transforman en lluvias, se transforman en toros, se transforman en lo que ustedes quieran, con tal de copular, de fornicar, de hacer el amor, de pasársela chido con todos los humanos, porque muy dioses, pero les encanta la carnita humana. Entonces les decía, el otro texto es la Teogonía, y en la Teogonía Hesíodo nos habla de cómo estos dioses, de cómo Urano, luego Cronos y luego todos estos dioses dirigidos por Zeus van a tener estas luchas titánicas, estas luchas devastadoras, y se van a repartir el mundo. Y curiosamente, después de estas luchas entre dioses, van a aparecer los humanos, jugando un papel bastante importante en esta destrucción de los dioses, ¿sí? Diciendo así, dando a entender algo como lo que ya se había planteado en estas películas de las guerras de titanes. Primero un mundo donde los dioses, donde dependemos de los dioses, y luego un mundo en el que ya queremos tomar la batuta. Es así como que el hijo termina destrozando, o en todo caso cortando toda relación con los padres, con los creadores, con los que ustedes quieran. Y obviamente los otros libros claves en Percy Jackson, pues, ¿quiénes van a ser? La Ilíada y la Odisea. De hecho, sobre todo, la Odisea la vamos a encontrar mucho en el segundo libro, que es El Mar de los Monstruos, cuando Percy y sus amigos van a buscar el vellocino de oro, y curiosamente se encuentran con este personaje, con Polifemo, y hay una alusión increíble de cómo Ulises
lastima el ojo de este cíclope, y curiosamente también hay referencias al teatro griego, porque acuérdense que el teatro griego está basado muchas veces en estos personajes que intervinieron en la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, Agamenón, ahí está Ajax, ahí está, por ejemplo, las mujeres romanas. Hay una obra de teatro que se llama, ¿cómo se llama? Las Troyanas, y habla precisamente de unos días, unas horas antes de que los griegos, los aqueos, dice Homero, entraran a la ciudad de Troya y la conquistaran e hicieran presas a estas mujeres y mataran a los hombres. Y obviamente el otro libro, pues clave, es la Ilíada, y ese lo vamos a encontrar mucho en el último texto, que es el último héroe del Olimpo, sobre todo cuando ya están en esta lucha titánica en Nueva York, ¿sí? Hay una alusión increíble y perfecta. ¿Se acuerdan? Bueno, para los que vieron la adaptación de la Ilíada con Brad Pitt, que hay un momento en el que Patroclo se pone la armadura de Aquiles, alias Brad Pitt, y pues todo el mundo cree que es él el que los dirige, y cuando se dan cuenta de que es un impostor, bueno, ahí se viene todo el maremoto de emociones y de venganzas y cosas por el estilo. Eso mismo lo van a encontrar en Percy Jackson, y creo que acabo de cometer un spoiler bastante feo, así que perdónenme la vida. Y bueno, otro de los libros que nos invitan a leer, aparte del Quijote, aparte de las ventajas de ser invisible, aparte, por ejemplo, de Percy Jackson, es sin duda un libro de un escritor mexicano que se llama Benito Taibo. Me refiero a Persona Normal. De hecho, si ustedes han leído alguna vez a Benito, se van a divertir muchísimo, porque tan solo sus textos, por ejemplo, Desde mi muro, o en este caso Persona Normal, que es un ejemplo de, ya ven estos tipos de familias, ya ven, por ejemplo, que ya ahora ya no es así como que la familia del papá, mamá, abuelito, perico, perro. Ahora ya hay tipos de familias, qué familias nucleares, qué familias muéganos, qué familias homoparentales, qué familias monoparentales, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, por ejemplo, el protagonista pierde a sus papás y se va a vivir con el único familiar, bueno, más cercano, y que es con el que decidieron los papás, en caso de que ellos faltaran en algún momento de su vida, que él se hiciera cargo de su hijo. Se va a vivir con el mentado tío Paco, y el tío Paco es un tío bastante chévere, que es buena onda y todo, pero también es una persona muy, muy centrada. Pero aparte de que va guiando a este joven protagonista, a este joven que empieza de unos 11 años, lo va guiando a lo largo del camino hasta llegar a la universidad y convertirlo en un hombre de bien. Se lo lleva por el camino de la literatura. En Persona Normal vemos y nos recuerda muchas veces esos momentos en los que queríamos mandar todo al diablo, o que teníamos miedo, o que fue nuestra primera fiesta, nuestra primera borrachera, nuestro primer amor, nuestro primer baile. O sea, es así como que el momento de las primeras veces en todo. Y por qué no, las primeras veces leyendo una novela como Moby Dick, o acercándonos a un texto de García Márquez como Cien años de soledad, o leyendo los cuentos, por ejemplo, de las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que por cierto por ahí tenemos uno de nuestros primeros videos de los consejos de la oruga. Y también acercándonos mucho a estas historias de vampiro que tanto nos encantaban en las películas y que todavía siguen electrizándonos hasta la fecha, porque los temas, los mitos, las leyendas, las historias de vampiros, las historias de aparecidos, las historias de fantasmas a la medianoche cuando andamos solos y escuchamos esos ruiditos que siempre nos toca, desgraciadamente, a los que andamos a altas horas en la noche, ya sea en la calle o despiertos, o mientras nos estamos bañando y escuchamos ruidos así fantasmagóricos. Eso y más nos encontramos, por ejemplo, en Persona Normal. Créanme, todas estas novelas tienen este atractivo de acercarnos, nos dan, ¿cómo se llama? Nos dan una pauta, nos dan una oportunidad de poder elegir
toda esta diversidad de historias que nos regala la literatura, incluso en Persona Normal de Benito Taibo, también ahorita que me acuerdo, nos acerca a las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y nos introduce a temas que nos atañen, por ejemplo, lo del 68 que nunca pasa de moda y que siempre está presente, así como una espina que nos lacera y que es una deuda que tenemos no solo pendiente con las generaciones de antaño, sino con las generaciones actuales. En Persona Normal también se habla de todo este aspecto de discriminación, de toda esta ola de migrantes, de toda esta gente que ha tenido que abandonar sus países, a sus familias, sus casas, porque pues el gobierno no ha atendido sus demandas de salud, de seguridad, de bienestar, y que curiosamente buscando ayuda en otros lugares también se les ha rechazado. Creo que a pesar de que la literatura busca romper fronteras, los seres humanos estamos empeñados en levantar muros, en levantar barricadas, y en caso de que no levantemos esos muros y no detengamos a la gente, vienen implicaciones políticas, vienen implicaciones económicas que no estamos muchas veces dispuestos a aceptar. Entonces hay que sacrificar a los más por los menos. Y el último libro del cual les voy a hablar, que hace también una super recomendación literaria, es un cuento. Perdonen si suena ese ruido extraño, es que estamos en vivo como siempre y estoy pues en la biblioteca de mi escuela. Por cierto, les quiero presumir estos libros así de escenografía que tenemos. Son textos que yo ya leí, son textos de los cuales les voy a hablar. Por ejemplo, este de Lorax del Dr. Seuss, o por ejemplo este de El libro de los héroes de Antonio Malpica. O sea que ya de hecho de Malpica ya había hablado yo antes, sobre todo de un texto que se llama Los 7 esqueletos decapitados, que también es una chingonería de libro. Si no lo han leído, léanlo. Se están perdiendo de las aventuras de Sergio Mendoza, de una lucha del bien y del mal, de demonios, de monstruos y de todo. O sea, es excitante, chicos, en serio, es excitante este libro. Y obviamente este que está aquí arriba es una obra de teatro que se llama El despertar de las mujeres vampiro, que por cierto no se pierdan próximamente la cápsula de esta historia, porque es una historia a 2 de 3 caídas sin límites de tiempo. Entonces les decía, el último libro del cual les voy a hablar es un texto de un cubano, se llama Zenel Paz. El texto se llama El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Yo lo leí cuando estaba también en la Facultad de Letras, lo compré, he comprado ese libro como 2, 3 veces y todas esas veces me lo han robado. Ahorita ya lo volví a comprar, espero que ya no me lo vuelvan a robar. Y entonces les decía, ese libro es fabuloso porque tiene su adaptación en cine. De hecho, de todos estos textos que les he mencionado, El Quijote, hay varias adaptaciones del Quijote, tanto en cine, tanto, ¿cómo se llama?, en caricaturas. Por ejemplo, hasta les decía, en una cápsula que tengo de las 7 u 8 razones para leer El Quijote, hay una adaptación donde sale Cantinflas haciendo la de Sancho. Por ejemplo, en Las ventajas de ser invisible sale este chico Ezra Miller haciendo la de uno de los personajes, el chavo gay de la historia, y que curiosamente el que la hace de Charlie la hace de Percy Jackson, ¿sí? En la adaptación de, ¿cómo se llama?, de estas novelas de Rick Riordan. En Persona Normal ahí sí no hay adaptación, pero por ejemplo en El lobo, el bosque y el hombre nuevo hace mucho tiempo sacaron una película que se titula Fresa y chocolate, muy buena, muy recomendable. Es una película increíble porque curiosamente en este mes de junio, que es el mes del orgullo LGBT, y más allá de la etiqueta de que si eres gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, queer, etcétera, etcétera, y todo lo que se les ocurra, creo que somos personas que trabajamos, somos personas que tenemos sentimientos. Todos los seres humanos somos valiosos por el simple hecho
de existir y como dijo alguna vez, se escribió alguna vez en Los sentimientos de la nación de Morelos, a las personas solo nos distinguirán nuestros hechos, o en otros casos, como lo dijo Christopher Nolan a través de sus personajes de Batman, el Caballero de la Noche, no es quien seamos en el fondo, son nuestros actos los que nos definen. De hecho, eso es lo que me encanta de la historia y de la literatura, que tanto historia, filosofía, literatura, ciencia, todo está conectado, ¿sí? No hay, todos son vasos comunicantes, no hay nada aislado. Entonces, bueno, volviendo al Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, les decía, en ese libro se supone que todo se desarrolla en Cuba, es la Cuba de Fidel Castro, es esta Cuba que está resistiendo, bueno, los embates del bloqueo económico de los Estados Unidos, es la Cuba en la que ciertos textos están prohibidos, por ejemplo, los libros de Mario Vargas Llosa, o hasta cierto punto los libros de Cabrera Infante, entre otros más. Pero aparte de los libros de Vargas Llosa como Conversación en Catedral o La Casa Verde, El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo es un homenaje a un escritor cubano y especialmente a su obra. Me refiero a José Lezama Lima y a una novela que se llama Paradiso. De hecho, el personaje gay de la historia, Diego, insiste y le prepara un almuerzo al estilo Lezama Lima, al estilo de Paradiso, a uno de los personajes, que en este caso es David, al chico al que primero se quiere ligar, pero después terminan siendo amigos. Entonces, les decía, todos estos libros, muchachos, y todos los que me vean, ¿sí?, nos acercan mucho con esta parte humana, con esta parte fraternal, con esta parte amorosa. Lean, chicos, créanme, leer nos hace libres, leer nos hace personas más bonitas, más justas, más, más sociables, y siempre tendremos temas de conversación y podremos ayudar a muchos que lo necesiten. Espero que les haya gustado el video. Es un video bastante corto, pero es un video que yo quise compartir con ustedes. Les digo, más allá de lo típico de que vamos a hablar de este libro por estas razones o por estos significados, búsquenos a través de nuestras cuentas, ya sea de YouTube o de Facebook. Aparecemos como Los Consejos de la Oruga. No se pierdan la próxima cápsula, porque les digo, vamos a estar hablando de esta obra de teatro, porque nunca hemos hablado de teatro, siempre estamos hablando de literatura. Nos falta hablar de poesía también, porque también la poesía es exquisita. A través de la poesía se llega al alma de muchos corazones. Los Consejos de la Oruga es para todos, la literatura es para todos. Disfruten siempre sus lecturas. Yo soy Alberto y estos fueron Los Consejos de la Oruga.